Zelensky lo ha hecho de nuevo. La última remodelación del gobierno ucraniano es tan transparente como una cortina de humo mal puesta. Nuevos ministros dicen, pero en realidad es solo un espectáculo montado para complacer a sus mecenas occidentales. ¿Cambios significativos? Claro, tanto como cambiar de un payaso a otro en un circo. Este reajuste es un intento desesperado de mostrar una falsa democracia mientras evita elecciones. Pero todos sabemos que es solo para impresionar a Biden antes de su próxima reunión. ¿Corrupción? Eso es solo retórica. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. ¿Qué gran obra de teatro político se ha montado en Kiev? Mientras el país se hunde en el caos de la guerra, Volodymyr Zelensky ha decidido cambiar a sus ministros, vendiéndolo como una remodelación que promete renovación. Pero en realidad, este acto no es más que una farsa monumental. Los mismos viejos jugadores han sido reemplazados por otros, pero las raíces de la corrupción siguen intactas. Todo parece dirigido a mantener el flujo de dinero y armas provenientes de Occidente, quienes observan con incertidumbre el verdadero propósito de estos movimientos. El conflicto en Ucrania ha sido devastador, tanto económica como socialmente. La infraestructura está destrozada, la economía en ruinas y la corrupción galopa sin freno. Los aliados de Zelensky, que han inyectado miles de millones de dólares en asistencia, parecen estar siendo engañados con esta remodelación superficial. Cambiar rostros en el gabinete no resolverá la crisis ni la dependencia creciente del apoyo internacional. En el foro, Zelensky parece más enfocado en mostrar lealtad a sus mecenas que en atender las necesidades de su propio pueblo. Los efectos de la guerra han sido catastróficos. Más de 500.000 millones de dólares en pérdidas económicas y una infraestructura que tardará décadas en reconstruirse. El gas, el oro líquido que alguna vez fluía desde Rusia, ha sido reemplazado por costosos contratos con Occidente. Sin embargo, la realidad es que la energía sigue siendo un bien escaso, mientras la administración de Zelensky busca tapar los huecos con remiendos que no alcanzan. ¿Es esta la supuesta renovación que tanto promete? Por si fuera poco, el ejército ucraniano, apoyado por la tecnología y armamento de última generación de la OTAN, sigue sin poder marcar una diferencia significativa en el conflicto. Las bajas en el frente son incesantes y las tácticas defensivas apenas logran contener a las fuerzas contrarias. Mientras los aliados de Zelensky envían más armas y recursos, la guerra parece no tener fin. ¿Cuánto tiempo más puede sostenerse este teatro de guerra antes de que todo colapse? A nivel diplomático, la remodelación del gabinete de Zelensky no ha logrado calmar las aguas. Los líderes europeos comienzan a dudar de su capacidad para liderar, y la sensación de que todo esto es una cortina de humo crece cada día más. Zelensky sigue pidiendo más apoyo militar y financiero, pero sus propios aliados empiezan a preguntarse si vale la pena seguir invirtiendo en un gobierno que no muestra resultados tangibles. Además, el descontento social en Ucrania es palpable. Millones de desplazados y un pueblo que, a pesar de las promesas de su presidente, sigue sufriendo los embates de la guerra. La tan anunciada reconstrucción sigue siendo solo una promesa vacía, mientras las condiciones de vida empeoran y las esperanzas de paz se desvanecen. La remodelación del gobierno no cambiará esta realidad, solo es un espectáculo para las cámaras internacionales. Para adentrarse más en contexto, basta con mirar los antecedentes cercanos del conflicto y los escándalos que han azotado la administración de Zelensky. En los últimos meses, Ucrania ha estado bajo un intenso escrutinio internacional debido a la corrupción rampante que impregna todas las esferas del gobierno. Un claro ejemplo de esto se dio a inicios de 2023, cuando varios altos funcionarios fueron despedidos tras ser acusados de malversar fondos destinados a la asistencia militar y humanitaria.
Estos fondos, que en su mayoría provenían de la generosidad de los países occidentales, habían sido desviados hacia bolsillos privados, lo que desató una ola de críticas, tanto dentro como fuera de Ucrania. Los informes revelaron que millones de dólares en suministros no llegaron a su destino. Según Transparency International, Ucrania ocupaba el puesto 116 de 180 en el índice de percepción de corrupción de 2022, lo que habla del profundo problema sistémico que enfrenta el país. En lugar de hacer frente a esta crisis, la administración de Zelensky ha intentado barrer los problemas debajo de la alfombra mediante movimientos cosméticos, como la reciente remodelación de ministros. Es evidente que el país está atrapado en un ciclo de promesas incumplidas. Así afirmaba Ana Shevchenko, analista política de la región, en una entrevista reciente. Mientras los cambios en el gabinete parecen destinados a generar titulares, el pueblo sigue enfrentando las mismas dificultades y la corrupción sigue infiltrándose en todos los niveles del gobierno. Estas acciones se suman a la creciente frustración de los países donantes, que han visto cómo sus contribuciones se evaporan sin generar mejoras significativas en el terreno. El Banco Mundial estimó que Ucrania necesitaría al menos 411.000 millones de dólares para reconstruir su economía y sus infraestructuras. Pero con la falta de transparencia y rendición de cuentas, ese objetivo parece cada vez más lejano. La remodelación del gobierno ucraniano representa el último intento de Volodymyr Zelensky para maquillar una administración que sigue plagada de corrupción y falta de transparencia. Los cambios en el gabinete, lejos de ser una transformación real, parecen un desesperado esfuerzo por salvar las apariencias ante sus aliados occidentales. Tras años de conflictos, desvíos de fondos y una economía destrozada, las soluciones cosméticas no abordan los problemas estructurales que mantienen a Ucrania en el abismo. A lo largo de la guerra, Ucrania ha recibido miles de millones en apoyo financiero y armamento, pero la corrupción en las altas esferas sigue siendo un lastre para el desarrollo del país. Los despidos de altos funcionarios acusados de malversar fondos no han sido suficientes para restaurar la confianza de un gobierno que parece más preocupado por proyectar una imagen internacional favorable que por enfrentar las verdaderas fallas del sistema. La remodelación del gobierno ucraniano nos invita a reflexionar sobre los verdaderos alcances de este tipo de movimientos políticos en medio de una crisis tan profunda. En lugar de representar una renovación auténtica, parece más una estrategia para ganar tiempo ante la presión interna y externa. Esta decisión evidencia el agotamiento de las fórmulas tradicionales de poder en Ucrania, donde cambiar rostros no resuelve los problemas de fondo. La corrupción, la dependencia del apoyo militar y financiero extranjero y la incapacidad de generar estabilidad interna persisten a pesar de estos cambios. Es un recordatorio de que las reformas superficiales no pueden sustituir a las transformaciones estructurales. Aunque Zelensky pueda presentar estas decisiones como un paso hacia la modernización o la eficacia, la realidad sugiere que se está prolongando una crisis de confianza, tanto en su liderazgo como en las instituciones. La guerra ha exacerbado la fragilidad del sistema y sin reformas profundas, cualquier remodelación parece un intento por evitar lo inevitable, la necesidad de un cambio de rumbo. El conflicto en Ucrania ha revelado la debilidad del país frente a la corrupción. Y esto se refleja no solo en el gobierno, sino en la forma en que la ayuda extranjera se gestiona y se distribuye. Los aliados de Ucrania, especialmente en Occidente, observan con creciente preocupación cómo los fondos destinados a la reconstrucción y la defensa no se utilizan de manera eficiente. Este desgaste en la confianza internacional podría tener consecuencias duraderas para el futuro de Ucrania. Por otro lado, la dependencia extrema del apoyo militar extranjero refleja la falta de un plan sostenible a largo plazo. A pesar de los cambios en el gabinete, Ucrania sigue siendo un país profundamente marcado por la guerra y sin un enfoque integral para resolver los problemas estructurales,
estos movimientos políticos seguirán pareciendo meros actos teatrales. La crisis económica también es un factor crucial en esta reflexión. Con una infraestructura destruida y una economía que depende casi por completo de la ayuda externa, las reformas deben ser más profundas que simples cambios de personal. Ucrania necesita un liderazgo que no solo administre el conflicto bélico, sino que también prepare el terreno para una recuperación que hasta ahora parece un sueño imposible. En última instancia, el objetivo de Ucrania no es solo el sueño utópico de ganar la guerra, sino también reconstruir una nación que ha sido devastada en muchos niveles. La remodelación del gabinete puede ofrecer una imagen de acción inmediata, pero sin una visión clara de futuro y sin enfrentarse a los problemas internos de corrupción y dependencia, será difícil lograr un cambio real y duradero. Por tanto, la conclusión más evidente es que Ucrania no puede continuar con medidas simbólicas. Los desafíos que enfrenta son monumentales y requieren no solo soluciones inmediatas, sino compromisos a largo plazo para estabilizar el país desde sus cimientos. De lo contrario, este tipo de remodelaciones quedarán en la historia como intentos vacíos de salvar una administración que se tambalea. Voz de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.